Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de filosofía. En la clase de hoy vamos a iniciar la unidad de ética. En esta unidad en específico vamos a ver una serie de autores los cuales estuvieron filosofando y estuvieron pensando en torno a lo que es la cuestión ética. Antes de adentrarnos en sí al autor de esta clase, conviene repasar un poco el concepto de ética. La palabra ética ciertamente está relacionada con aquellos principios que motivan el accionar de las personas, aquellas cosas o aquellos pensamientos que llevan a las personas a actuar de determinada forma. Ahora bien, es muy común usar la palabra ética en relación a la palabra moral e incluso utilizar estas palabras como sinónimos. Para intentar entender un poco el significado de estas palabras, vamos a remitirnos a su origen. En el caso de la palabra ética, esta deriva directamente del vocablo de griego antiguo ethos. En griego antiguo, ethos básicamente se puede traducir como costumbre o como hábito. Por otro lado, la palabra moral deriva del latín mos, el cual también puede ser traducido como hábito o como costumbre. Por lo tanto, ambas palabras guardan una relación muy estrecha. Ahora bien, para diferenciarlas, se establece que en sí la palabra ética hace referencia directa a aquellos principios, a aquellos fundamentos que están detrás de las acciones de las personas, mientras que la palabra moral hace referencia a esas acciones y esas costumbres que realizan las personas en determinado contexto histórico. Aclaradas estas cuestiones, vamos a centrarnos ahora sí en el filósofo que vamos a analizar. Nuevamente, volvemos a la figura de Aristóteles, pero esta vez para abordarlo de una manera nueva. En este caso, nos vamos a centrar principalmente en su obra Ética Nicomaquea o Ética a Nicómaco. Las pueden encontrar de ambas formas. Esta obra en particular consta de 10 libros, los cuales a su vez se dividen en varios capítulos cada uno. Si bien se llaman libros a la subdivisión que tiene esta obra, nosotros hoy en día, por la forma en la que entendemos los textos, a los libros que componen esta obra por su extensión de páginas los llamaríamos capítulos, pero bueno, son detalles. Ahora bien, esta obra se suele entender por el nombre, porque justamente Nicómaco era el hijo de Aristóteles, que esta obra se realizó o se concebió de cierta manera como Aristóteles dirigiéndose hacia su hijo, ¿no? Como una forma quizás de dejarle de forma tangible ciertas cuestiones que él consideraba importantes a la hora de hablar de la ética y de la moral, es decir, a la hora de hablar de cómo las personas actuaban y por qué actuaban de dicha forma. El primer libro va a comenzar diferenciando entre dos grandes tipos de acciones. Por un lado nos va a decir que las personas realizan cierto tipo de acciones no por la acción misma, sino por algo que van a obtener. Mientras que por el otro lado hay otro tipo de acciones que se van a realizar no para obtener algo a cambio, sino justamente por el mero hecho de realizar esa acción. Es decir, se realizan esas acciones en sí mismas. Al primer grupo de acciones, es decir, a las acciones que se realizan esperando obtener algo luego, Aristóteles las va a denominar medios. Mientras que por otro lado, a las acciones que se realizan exclusivamente pensando en esa acción, las va a denominar fines. Pensemos el siguiente ejemplo. Una persona que trabaja, pero que no se siente realizada en su trabajo, es decir, que no disfruta plenamente su trabajo.
Igualmente, esa persona se levanta todos los días a la mañana, se va a trabajar, cumple con su jornada laboral, se desempeña como se debe desempeñar en su trabajo. Esta persona realiza ese trabajo, pero nuevamente no porque se sienta plena en ese trabajo, sino porque lo ve como un medio. ¿Un medio para qué? Pensemos lo siguiente, ese trabajo le alcanza para vivir normal, pero además le permite tener un cierto ahorro que va a ir juntando a lo largo de los meses para luego, en las vacaciones de verano que se pueda llegar a tomar en enero, irse de vacaciones una semana y media a Mar del Plata. Ahí tenemos ejemplificados los dos tipos de acciones. Por un lado, el medio, que es trabajar para obtener dinero, para tener con qué vivir y a su vez tener un ahorro. Y por el otro lado, el fin, que es irse de vacaciones. Mientras que el trabajo lo realiza como un medio para irse de vacaciones, la acción de irse de vacaciones la realiza como un fin en sí mismo. Esto, nuevamente, les repito, tiene que ser tomado únicamente como un ejemplo. No estoy diciendo que todo trabajo siempre tiene que ser un medio y que lo que se obtiene con ese trabajo siempre va a ser un fin. Ya que puede suceder que una persona realmente se sienta plena en su trabajo y más allá de alguna recompensa o de algún salario que pueda obtener, realiza dicho trabajo porque realmente le gusta. Es decir, ve a su trabajo como un fin en sí mismo. Y quizás, si su trabajo fue un fin, el medio para obtener ese trabajo haya sido quizás estudiar una carrera o capacitarse en tal ámbito para luego poder ingresar en ese trabajo. Es decir, los medios y los fines son relativos a las personas. No piensen que algo que para una persona es un fin, para todas las demás personas deba ser un fin. Quizás se invierten los papeles y lo que uno considera un medio, otro lo puede considerar un fin. Eso que se quiere en sí mismo no es otra cosa que un bien, ya que una persona, por propia voluntad y en pleno uso de su razón, no elegiría un mal por sí mismo por sobre un bien. Ahora bien, aún mejor que buscar el bien para sí mismo, es decir, para una sola persona, lo es buscar el bien para todos. Aristóteles considera que la disciplina que se ocupa de regular y buscar el bien no individual, sino colectivo, es decir, el de todas las personas, no es otra que la política. De todas las acciones que uno pudiese pensar como bien en sí mismo, para el autor resalta una por sobre todas las demás, puesto que no importa la clase social a la que pertenezcan las personas, si se les pregunta, siempre van a responder lo mismo. Todas las personas van a decir que el bien que se desea por sí mismo y que está por sobre todos los demás bienes es la felicidad. El problema aparece luego, ya que al responder a esta pregunta, al volver a ser interrogados respecto a qué es la felicidad, ahí las personas van a responder cosas totalmente distintas. Aristóteles entiende que básicamente hay tres tipos de vida y que cada tipo de vida va a identificar la felicidad con algo distinto, siendo únicamente el tercer tipo el más acertado. El primer tipo de vida va a identificar la felicidad con los placeres físicos, algo que es más propio de las bestias que de las personas, por lo que no puede ser el fin último. Otro tipo de vida va a identificar la felicidad con el honor y el reconocimiento, es decir, el ser alguien, que te reconozcan y te respeten, vayas a donde vayas. El problema radica en que este tipo de felicidad depende de otros, es decir, que para que alguien sea reconocido, deben existir otros que lo reconozcan en primer lugar. Por lo tanto, no es independiente.
En este apartado también se aclara que el dinero tampoco puede ser la felicidad, ya que este solo es útil cuando se desea algo. Finalmente, el tercer tipo de vida, aquel que verdaderamente encuentra la felicidad, aquello superior a todo y que a su vez es propio del humano, es la vida contemplativa. Esto significa vivir conforme a la razón, la cual es justamente aquello humano, haciendo plenamente uso de esta y dedicándose a actividades que desarrollen la razón. Estas actividades pueden ser la contemplación de la naturaleza, el arte y la filosofía. De esto se sigue entonces que el fin último de la política va a ser que las personas alcancen la felicidad, es decir, la vida contemplativa. La definición de felicidad de Aristóteles no se limita únicamente a esto, sino que además explica que la felicidad debe ser un ejercicio por parte del alma y que esté conforme con la virtud, entendiendo que la virtud se alcanza con el pleno uso de la razón y que a su vez existen dos grandes tipos de virtud. Por un lado tenemos a las virtudes morales y por el otro lado tenemos a las virtudes intelectuales, o lo que es lo mismo decir, las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas. El segundo libro nos va a decir que las virtudes intelectuales, es decir, las virtudes dianoéticas, nacen y crecen a través de la doctrina. Por lo tanto, es necesario que se cultiven a través del tiempo y la experiencia. Por otro lado, las virtudes morales encuentran su origen en las costumbres. Además, se aclara que la virtud no puede ser una única acción que se realiza por única vez, sino todo lo contrario. La virtud es una acción sostenida en el tiempo. Una persona no puede considerarse virtuosa si realiza algo una única vez, sino todo lo contrario. Va a ser considerada virtuosa en la medida en la que pueda realizar esa acción justamente muchas veces a través del tiempo. Esto nos demuestra que la virtud no es algo fácil de alcanzar, sino que requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y por sobre todo mucha experiencia realizando algo. Por lo tanto, se entiende que la virtud es un hábito. Sumado a esto, se explica que la virtud no puede encontrarse en un extremo, ni por exceso ni por falta. Tomemos por ejemplo la salud en relación a la comida. Se entiende que tanto comer poco o nada como comer de más es perjudicial para la salud, por lo que la virtud se encuentra en el punto medio en el que se come lo necesario y de forma correcta. Acá se puede ir viendo cómo la virtud no es algo fácil de alcanzar. Como ya se dijo, requiere de un esfuerzo y de un ejercicio constante. La virtud, entonces, puede ser entendida como un justo punto medio entre dos vicios, ubicados a los extremos, uno por exceso y el otro por falta. Veamos otro ejemplo. La cobardía ciertamente puede entenderse como un vicio por falta de valor, pero el exceso de valor lleva a una persona a ser temeraria, es decir, a no medir las consecuencias de lo que hace. Es por ello que la virtud, en este caso, sería el valor, ubicado en el punto medio entre dos vicios, uno por exceso, el temerario, y el otro por falta, el cobarde. El tercer libro nos va a hablar sobre el tema de la voluntad, específicamente cuando la voluntad es libre
y cuando ésta ha sido forzada. Esto repercute directamente en la culpabilidad que va a tener una persona en relación a las acciones que ha realizado. Cuando se dice que una persona ha sido forzada violentamente a realizar algo, se entiende que el motivo de estas acciones es externo a la persona que las realiza. Por lo tanto, se entiende que cuando alguien realiza una acción de este modo, no posee realmente culpa de lo que acontece. Por ejemplo, si el gerente de un banco decide entregar el dinero de la bóveda a unos ladrones que a su vez tienen secuestrada a su familia, este ciertamente no podría ser culpabilizado de las acciones que está tomando. Podríamos decir que estas acciones no las realizó bajo el uso pleno de su razón, sino que justamente estaba siendo forzado a realizarlas. Distinto es cuando se hace algo por temor a algún mal mayor. Aunque en principio parece lo mismo, la diferencia consiste en que lo realizado es por propia elección. Por ejemplo, ver una situación violenta entre una pareja en la calle y no querer intervenir por temor a ser golpeado muestra este segundo caso, ya que si bien está el factor de la violencia, es uno mismo quien decide no intervenir por este factor. Otro tema son las cosas que se realizan por ignorancia, ya que en este caso se debe ver el efecto que causa en la persona que realiza las acciones. Si estas acciones le causan tristeza y arrepentimiento, entonces podemos concluir que fueron acciones forzadas. Por ejemplo, ver un cachorro en la calle y adoptarlo, ignorando que éste ya tiene dueño y se ha perdido. Luego, al enterarse de esta situación, sentirse arrepentido y devolverlo a los dueños. Acá podemos ver cómo la persona ignoraba justamente la realidad de este cachorro, es decir, que tenía dueño, pero que luego, al enterarse y comprender la consecuencia de sus acciones, siente verdaderamente tristeza y arrepentimiento, al punto tal que decide devolver el cachorro. Cuando las cosas se hacen libremente, es decir, por voluntad propia, está en cada persona decidir si actuar según la virtud o si actuar según el vicio. Es por ello que al romper una ley no se justifica ni se libra de culpa la persona que alega desconocer dicha ley, ya que estaba en su propia voluntad conocer e informarse al respecto de las leyes o decidir no hacerlo.